Hola, Nurse Students. Ahora vamos a hablar lo que son las luces del catéter venoso central. Vamos a hablar un poco de la introducción, los tipos de CVC. Hola, Nurse Students, ¿cómo están? Ahora vamos a hablar sobre el catéter venoso central, específicamente de las luces, los tipos que existen, para qué es y un poco de la colocación, ¿ok? Hay que recordar que pues este es un dispositivo que se usa para extraer sangre y administrar tratamientos como algún líquido intravenoso, medicamento, transfusión de sangre, alimentación, etcétera. Se introduce un tubo delgado y flexible en una vena, por lo general pues debajo de la clavícula. Luego se pasa por el tubo hasta una vena grande al lado superior derecho de el corazón, llamado vena cava superior, y se introduce una aguja en un extremo del catéter fuera del cuerpo para extraer sangre, administrar líquidos, entre otros. Este catéter venoso central en ocasiones pues se deja por días, semanas o meses para evitar los pinchazos múltiples. De hecho, esto lo pueden ver mucho en lo que es terapias intensivas, tanto de niños y adultos. Hay varios tipos de catéteres centrales. También se le llama como una cánula venosa central, catéter venoso central y vía venosa central. Se utiliza, como les digo, toma de muestras de sangre, administración de líquidos, administración de quimios u otros medicamentos, transfusiones de sangre para medir lo que es la PAM también, monitorización continua y proporcionar algún tipo de nutrición por vía intravenosa. Ahorita vamos a ver todo esto que les digo para lo cual se utiliza, en cuál lumen es. Aquí hay una forma como más gráfica de cómo es el catéter venoso central o sonda larga y flexible. Se coloca en una vena al pecho. Hay muchos tipos de CVC y pues esto se determina según sea el más adecuado para el tratamiento o la estancia hospitalaria, patología, anatomía, etcétera, etcétera. Se coloca en la vena grande, como ya les dije, del corazón, fuera del cuerpo, y este catéter central se divide de 1, 2, 3 ondas, o inclusive hay otros de 9, ¿ok? Pequeñas llamadas lúmenes. Cada lumen tiene una pinza y un conector sin aguja, y también es un conocido como clave, y una tapa desinfectante en el extremo. Los tipos de CBC son distintos. Hay algunos tradicionales que son implantados en la vena, área subclavia o supraclavia, que es el término de SIC, ya que se considera un término de CBC los que tienen como un resto que queda la punta alojada dentro de la vena cava superior, aurícula derecha o la vena cava inferior. Indiferentemente se utilizan otros dos puntos de inserción. También los PIC o los FIC también son catéteres venosos centrales y por lo tanto existe una categoría dentro de estas, que son los PIC, que se utilizan para canalizar lo que son las venas profundas del brazo. Pueden ser basílica, braquial, cefálica y axilar. Los FIC, que canalizan en venas profundas de la región inguinal o femoral. Y los SIC, que canalizan en venas profundas cervicotorácicas, como lo son los brachiocefálicas, subclavias, yugular, axilar y cefálica. ¿Cómo se elige? Hay unos criterios para elección de esto. Principalmente, pues hay que revisar cuál es el catéter ideal para el paciente y es necesario tener en cuenta los siguientes criterios de elección. Paréntesis, los que comúnmente ponen ese tipo de catéteres son, como tal, unidades de enfermería de catéteres venosos, centrales o periféricos. Ellos son los especializados. Se supone que todos tenemos que tener ese entrenamiento, también los médicos lo pueden llegar a poner. Según la institución, los ponen en quirófano o en el área donde esté la camilla, ¿ok? Pero todo es completamente estéril y las clínicas de enfermería son los que comúnmente lo hacen mediante una solicitud, ¿ok? Entonces, todo esto hay que recordar que es mediante una prescripción médica. Primero es dónde vamos a ubicar la punta del catéter. De ello pues va a depender de qué se trate, de un catéter central o periférico. Con independencia del dispositivo implantado, la localización de la punta es lo que realmente pues define el tipo de catéter y su funcionalidad, ya sea central o periférico. Los puntos de inserción disponibles, pues la distancia desde el punto de inserción hasta la ubicación donde queremos alojar la punta de la misma, es necesario el tipo de catéter, la técnica de inserción que vamos a utilizar, la vena donde realizaremos la inserción, el diámetro de la vena elegida. Hay que determinarlo según un diámetro máximo del catéter que se puede utilizar, no pudiendo ocupar más de un tercio de la vena.
el catéter más pequeño que permita algún rendimiento óptimo. Una vez tengamos claro pues cuál va a ser la vena y el sitio de inserción que se va a utilizar, debemos elegir un catéter que utilizaremos con el fin de evitar una mayor invasibilidad. Se intentará seleccionar el catéter de menor calibre posible para que no quede muy flojo, o al revés, para que no quede justo, ¿ok? El tipo de terapia precisa del paciente, es decir, dependiendo si es continua o discontinua, se van a decir cuáles pueden llegar a ser las infusiones simultáneas o no, y el clínico pues va a seleccionar cuál es el catéter idóneo para su tratamiento, ¿no? Y para el paciente. La compatibilidad entre las distintas infusiones, es decir, se tiene que tomar los criterios para seleccionar el número de luces necesarias para la terapia, porque hay algunos que tienen de 3 a 7 luces, entonces todo depende, ¿ok? Y la necesidad de monitorización, al igual que el punto anterior, pues tiene que tener el número de luces de nuestro catéter, una monitorización continua que se administre de forma correcta, saber para qué son estos tres luces, ¿ok? Y que no nos equivoquemos, ¿ok? Ahorita vamos a ver para qué es cada una de ellas en como diagrama, ¿va? Un poquito gráfico. Aquí se los puse como los 3 puntos más específicos a manera de resumen, pero se los voy a decir. Los catéteres con mayor cantidad de lúmenes se relacionan con un mayor riesgo de infección, obviamente, mayor manipulación, mayores puntos de acceso, por lo tanto, pues siempre se intentará utilizar el menor número de luces que garanticen una buena gestión del mismo, que comúnmente son 3. Hay algunos de 2 o de 3, ya depende como las instituciones o las necesidades. No obstante, hay ocasiones en las que los requerimientos farmacológicos hacen que sea necesario contar con un gran número de luces. Por suerte, pues tenemos en el mercado de 3, en el caso de los PIC, o de 7 luces en el caso de los SIC. Los lúmenes de los catéteres tienen distintas características, por ello pues se debe de preguntar siempre que se va a administrar algo, cuál utilizo, ¿ok? Con el fin de responder a esta pregunta, pues existen muchísimos estudios que analiza cada uno de ellos, y con respecto al lumen distal y proximal, hay como un tipo consenso, es decir, como una tipo flexibilidad, pero eso depende mucho de la utilización del mismo profesional y de la institución. El lumen distal se trata del lumen de mayor calibre, por lo que se destinará para la medicación puntual, principalmente aquella que deba ser infundida a altos flujos y elevada densidad, como puede ser algún tipo de albúmina. Además, esta característica unida que la luz es más cercana al corazón, hace que también sea la primera opción para una monitorización de la presión venosa central o PVC. También se utiliza el puerto distal para la administración de fluidos como coloides o para la transfusión de sangre. El lumen proximal se emplea para la sedalgesia y aminas como la noradrenalina, por ejemplo. También se puede destinar para extracción de sangre, y esto se debe que es un rápido flujo de sangre de la vena cava superior que transporta rápidamente las infusiones desde los lúmenes distales, y que pueden afectar los resultados de pruebas de laboratorio que se utilizan en otros lúmenes. Y el lumen medial se trata de la luz con menor calibre, y aunque muchos profesionales la reservan para la nutrición parenteral, no existe un consenso al respecto. Otros clínicos, otros profesionales consideran que este puerto distal sería la mejor opción para la infusión de nutrición parenteral, ya que es la de menor riesgo de coagulación. Y según este planteamiento, a manera de resumen, el tratamiento se puede distribuir de la siguiente manera. Por el lado distal, puede ser la nutrición parenteral exclusivamente en caso de que el paciente la precise, medial sueroterapia y drogas, y proximal medicación intermitente. Hay que recordar que también este tipo de CBC o PIC o SIC tienen infusión continua, es decir, con bomba.